para su carrera cinematográfica, pues va a tener que sacar la inversión de Kane, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces le proponen una segunda película que se va a llamar The Magnificent Ambersons, que suena a película de superhéroes, pero no se llama así. En español se llama Soberbia, esa película, sobre una familia en la Norteamérica de finales del siglo XIX, una familia de gente poderosa, una familia de gente que tiene relaciones muy complejas entre sí. Y bueno, pues ahí es donde viene el primer quiebre en la carrera de Orson Welles, porque la película prácticamente se la arrebatan de las manos y RKO le dice, ya no queremos saber absolutamente nada de ti. Entonces, Soberbia, que es una película que sí existe, o sea, el corte de RKO existe, Orson Welles lo desconoció prácticamente desde siempre, pero esa película sí existe. Entonces, finalmente tenemos un primer caso donde pues ya Orson Welles sale expulsado de la RKO y finalmente va a tener que ir encontrando más cosas que hacer. Afortunadamente es un gran actor, tiene una voz extraordinaria, tiene el teatro, tiene la radio, finalmente no se queda sin nada, pero de ahí en adelante la carrera de Welles empieza a tener estos descalabros importantes. Ya perder el control de una película como Soberbia sí le va a costar muchísimos corajes y pues este como elemento de autodestrucción que en Welles es muy importante. Finalmente, en un momento dado, le da como por hacer una película que salga bien y en tiempo y en forma y que sea exitosa, etcétera, etcétera. Y entonces filma una película que apenas hace más o menos un mes la proyectó Tiempo de Filmoteca, que se llama El Extraño. Una película donde están él, está Edward G. Robinson y está Loretta Young. Y la película es muy interesante porque es la historia de un cazador de criminales de guerra, que es Edward G. Robinson, quien utiliza a Orson Welles, al personaje de Orson Welles, que es un traidor que finalmente está delatando y está dando nombres todo el tiempo, para utilizarlo de gancho y que todos estos personajes lleguen a él. Entonces es un tema de la posguerra inmediata, la película es de 1946. La película Orson Welles la hizo prácticamente en el tiempo y la forma que se le habían pedido los productores, la entregó, le fue bien y entonces como que otra vez se vuelve a ganar un poquito la confianza de la industria porque pues la película funciona. Y si algún día se la topan, pues no duele verla, es un bonito thriller de posguerra, muy, ¿cómo decirlo? Como muy hija de su tiempo esa película que es El Extraño. Y bueno, ver a Orson Welles y a Edward G. Robinson compartiendo cuadro es muy padre también. La película también por alguna razón extraña pasó a no tener derechos de autor, es una película libre, entonces hay una enorme cantidad de copias disponibles por ahí en todas las calidades posibles de The Stranger, de El Extraño. Y entonces viene otra vez este método de trabajar de Orson Welles que no funciona, pero bueno, en ese caso lo que no funcionó acabó convirtiéndose en La Dama de Shanghái. Él tenía una puesta en escena en teatro de La Vuelta al Mundo en 80 días, que era una historia que le gustaba mucho. Tenía ahí como productor a un productor que luego va a ser muy importante, que se llama Michael Todd. Si le suena el nombre, Michael Todd luego produce La Vuelta al Mundo en 80 días en el cine, se va a acabar ganando el Oscar de Mejor Película, se acaba casando con Elizabeth Taylor y duran un año porque él se mata en un avionazo un año después. Entonces ahí él estaba como productor de la obra de teatro, Orson Welles y toda su compañía del Teatro Mercury estaban trabajando, pero de pronto el día del estreno no hay vestuario para la obra de teatro. Y no hay vestuario porque Orson Welles no ha pagado una factura de $55,000. Y entonces pues dice no tengo dinero, pues entonces no hay vestuario y entonces estrenamos hoy en la tarde pero sin vestuario. Y entonces pues lo que hizo fue echar un telefonazo a la Columbia con Harry Cohn, que es el jefe, el creador de la Columbia Pictures,
y decirle, maestro, si me mandas $55,000 ahorita, te hago una película prácticamente sin costo alguno. Entonces mándamelos para hoy en la tarde y vas a ver que eso va a pasar. Efectivamente, Harry Cohn le mandó $55,000, se pagó el vestuario, se echó a andar la obra de teatro y finalmente Orson Welles empezó a... Dicen, hay un montón de leyendas alrededor de la película que son muy sabrosas. Por ejemplo, que cuando le regresó la llamada a Harry Cohn agradeciéndole los $55,000, que en el escritorio había una novela que estaba leyendo a alguien que se sentaba en ese escritorio, que se llama No llores por mí, una novela negra policíaca, chafísima, baratísima, y que entonces le dijo a Harry Cohn, mira, gracias, ¿no? Gracias por el dinero, muchas gracias, ya se resolvió mi bronca, pero yo te propongo que hagamos esta adaptación de esta novela, que no sé qué. La vio ahí en el escritorio, la tomó, la revisó y dijo, esto se puede hacer sin ningún problema. Entonces Harry Cohn se queda con esa idea y empieza a trabajar la Orson Welles a partir de más o menos un mes después de que iban terminando la obra de teatro. Ahora, para aquellos que no estén relacionados con el término cine negro o film noir, cine negro no es las películas de Spike Lee, no, ese no es cine negro. El film noir es es un género o línea estética, hay todavía un debate por ahí que no se resuelve, pero el cine negro es la mezcla, la fusión de todo el talento europeo que había venido trabajando en el expresionismo alemán, acostumbrados a trabajar con luces y sombras y con una iluminación de abajo hacia arriba que marcaba claroscuros en pantalla, y la novela policíaca americana. Eso lo hace Fritz Lang en los años 30, acaba fusionando los dos mundos y entonces tenemos una serie de películas en las cuales vemos a personajes muy desesperados que caen en manos de criminales o en manos de mujeres fatales. Ahí nace el famoso arquetipo de la femme fatale, que bueno, pues ella, aquí Rita Hayworth sería uno de los arquetipos más perfectos, que es la femme fatale. Y pues bueno, hay crímenes por resolver, hay crímenes horribles, hay enigmas, etcétera, etcétera. Entonces, estas películas se empiezan a producir a finales de los 30, durante los años de la guerra, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el padre de la nueva ola francesa, que es André Bazin, pues André Bazin recibe un grupo de películas que le parecen muy similares entre sí, porque muchas son adaptaciones de novelas policíacas, tienen este estilo fotográfico basado en el contraluz y el uso de la sombra, y todas tienen una vocación muy siniestra. Son películas muy pesimistas, muy violentas, muy desesperadas. Y bueno, pues él las agrupa, y ahorita les digo qué películas son, las agrupa y finalmente dice, esto podría muy bien ser un film noir. Entonces, a partir de ahí, André Bazin acuña ese término de film noir. ¿Cuáles son las películas que recibió André Bazin terminada la Segunda Guerra Mundial en Francia? El Halcón Maltés de John Huston, que es adaptación de una novela de Dashiell Hammett, donde vemos la figura del detective, interpretada por Humphrey Bogart, que ya es un detective que está siempre entre la criminalidad y la ley para salirse con la suya. Tenemos Laura, de Otto Preminger, donde tenemos a un detective que está buscando a un personaje desaparecido. Del personaje solamente vemos un cuadro en la película y no les puedo contar más porque el enigma de Laura es increíble. Y dos películas de Billy Wilder, una que se llama Días sin huella, que es el infernal fin de semana de un alcohólico perdido encerrado en su departamento de Nueva York y todos los horrores que le pasan, y una película que es clásica del cine negro que se llama Double Indemnity, Pacto de Sangre, donde un vendedor de seguros se obsesiona con una mujer casada, los dos deciden quitar al marido de en medio, lo despachan, y luego los dos se van a estar al pendiente de quién va a traicionar a quién, y ahí tenemos otra femme fatale maravillosa que es
Barbara Stanwyck, ¿sí? Entonces, con estos arquetipos, con estos ambientes urbanos, nocturnos, de personajes muy desesperados y muy desesperantes también, y sobre todo un género que va apostando por un pesimismo feroz, que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando viene el gran momento del cine negro. Bueno, Orson Welles es consciente de ese movimiento, es consciente de esa estética, y entonces decide filmar La Dama de Shanghai en consecuencia. Claro, como es Orson Welles, siempre la película se le va a salir de las manos, y por ejemplo ese viajecito a Acapulco, pues vaya, costó una lana mover a todo mundo para acá. Esa es una de las cosas que le va a reclamar Harry Cohn, entre muchas que le va a reclamar. Pero, pues bueno, ahí tienen ustedes el famoso yate que vieron ustedes en la película. Es el yate de otro gran actor, una gran figura del cine de aventuras, que, pues bueno, para los más jóvenes es completamente desconocido, pero ojalá algún día pasemos las aventuras de Robin Hood o Capitán Sangre o algo así. Errol Flynn. Errol Flynn era dueño de ese barco allá en Acapulco, y incluso el perro Salchicha también es de Errol Flynn, venía con el yate. Entonces, bueno, pues ya lo aprovechó Orson Welles para meterlo ahí en la película. Desde luego, pues este viajecito a Acapulco tenía mucho que ver con la relación muy cercana entre México y Orson Welles. Recordemos que pues durante el rodaje del Ciudadano Kane, Welles fue pareja sentimental de Dolores del Río, y Dolores del Río lo introdujo a la cultura mexicana. Entonces, bueno, pues aquí Orson Welles se va a este Acapulco de 1947, que si nunca lo habían visto en esos términos, pues ahí está. Y no deja de ser una visión sumamente exótica, donde todos los acapulqueños son una especie de, no sé, son como los parientes de Moana, ¿no? Pero bueno, finalmente no hay mucho que decir de eso, más que ese exotismo que siempre en México le imprime a los americanos, y que Orson Welles no se puede escapar, ¿no? O sea, Orson Welles va caminando y va atrás toda una banda de músicos que dices, bueno, igual y sí, ¿no? Igual a Orson Welles así se la pasaba, pero bueno, en fin. Entonces ahí está el viajecito a Acapulco. La película, eso es algo que le reclamó, a eso iba yo, la quiso filmar Orson Welles casi toda en exteriores, o sea, darle un sentido diferente a la filmación en estudio, y entonces la filma en el puerto de San Francisco, en el puerto de Acapulco, en el final, ¿no? Que vemos ahí también toda la feria, y eso, la feria existía y ahí está. Y Harry Cohn pues le reclama, ¿no? Le dice, oye maestro, pues si esto lo puedes hacer en estudio, mucho más barato, ¿para qué te gastas tanto dinero? Punto número 1 de reclamo. El reclamo 2 fue mucho más serio. Ustedes dirán, ¿más serio que eso? Pues sí. Resulta que Rita Hayworth, esposa de Orson Welles en ese momento, era una creación de Harry Cohn desde principios de los años 40. La enseñó a bailar, la enseñó a cantar, la enseñó a actuar. Era una muñeca creada por Harry Cohn para Columbia. Y un año antes, o año y medio antes de esto, Rita Hayworth había filmado la película que la puso en la historia del cine, que se llamaba Gilda, la famosísima Gilda de Charles Vidor, que es también una película de cine negro, donde un personaje animado por un amigo entra a una serie de negocios sucios, y resulta que la esposa del amigo es este bombón con un pelo, bueno, se supone que Gilda tiene el pelo rojo, ¿no? Así como tipo Jessica Rabbit, hagan de cuenta, ¿no? No tan exuberante, pero sí. Y entonces Gilda, hay un momento que acabó sacudiendo a las pantallas de cine de todo el mundo, donde Rita Hayworth, que cantaba y bailaba, por cierto, de repente hace un número, una canción que se llama Put the Blame on Maine, así se llama la canción, Put the Blame on Maine Boy. Y entonces en Gilda sale con un vestido strapless hasta abajo, así hasta bajito, pero untadito, y trae unos guantes que le llegan hasta acá, hasta los codos. Y entonces en una escena maravillosa de Gilda empieza a hacer un striptease quitándose el guante. Y bueno, lo que pasaba con los señores en las salas de cine era verdaderamente apoteósico. Incluso hay una leyenda muy sabrosa. El generalísimo Francisco Franco
que va a gobernar España durante 3 décadas de la vida de los españoles y que era un hombre hiper religioso, cumplido y lo que sea, dicen que prohibió Gilda, cuando vio la censura española, vio Gilda, la prohibieron, pero la copia se fue al Palacio de Gobierno. Y que en las noches el maestro Franco mandaba repetir ese rollo para ver el striptease de Rita Hayworth. Entonces, bueno, pues no, era verdaderamente una maravilla. Cuando se casó Rita Hayworth con Orson Welles, no le gustó a Harry Cohn, porque dijo, ese cuate está loco, te va a ir muy mal, te va a hacer pedazos. Y Rita Hayworth lo amaba con locura, entonces finalmente se casa. Cuando van a filmar La Dama de Shanghai, ya están muy peleados, ya están casi a punto de romper, pero finalmente Rita Hayworth acepta hacer la película y entonces Orson Welles manda llamar a una rueda de prensa, y les digo que son estas cuestiones muy perversas a veces de Welles, para a la muñeca de la Columbia Pictures sentarle en una silla, que le tiñen el pelo de rubio y se lo cortan. Entonces imagínense al dueño del estudio viendo eso, cómo a su creación le pintan el pelo rubio y le cortan el pelo. Dijo, no puede ser posible que esto esté pasando y que tú lo permitas menos. Pues bueno, Rita Hayworth lo permitió, creo que no se ve nada mal, se ve guapísima de todos modos, pero Harry Cohn estaba enchiladísimo por eso. Y luego el corte final, que aquí nos vamos a ese eterno pleito que vamos a ver casi en todos los proyectos de Orson Welles, el corte final de La Dama de Shanghai, esto que acabamos de ver, estos 90 minutos, no tienen que ver nada con la versión original que solamente Harry Cohn conoció. Una versión de 2 horas 10 minutos que tenía otro sentido, otros diálogos, otras cosas. Orson Welles, fíjense nada más lo que son las cosas. Orson Welles ni siquiera revisó el material, terminó de filmar y se lo pasó a Columbia. ¿Y qué hace Columbia? Pues Columbia empieza a editarlo, y entonces lo que vimos ahorita pues es esa versión. ¿Dónde quedaron los 40 minutos extra de La Dama de Shanghai? Parece que se destruyeron, hasta ahorita nadie los ha encontrado, y finalmente La Dama de Shanghai se quedó así. Welles hizo un coraje mayúsculo. Obviamente Harry Cohn quedó furioso con el resultado. Rita Hayworth lo abandona inmediatamente de que la película se estrena y es un fracaso rotundo. Y la carrera de Orson Welles prácticamente está acabada en Hollywood. O sea, después de este escándalo con uno de los padres fundadores de la industria, ya no tiene más que hacer en Hollywood Orson Welles. Pero pues vamos a hablar de lo que quedó finalmente. La película es muy rara, es rara, por donde se le vea es rara, y es una película que dentro del canon del cine negro está entre las 10 películas más importantes. Ahora, pasa el tiempo, o sea, finalmente la gente odió la película, igual que había odiado El Ciudadano Kane 6 años antes, odian la película. Pero conforme viene la siguiente generación, y viene un François Truffaut, y viene la nueva ola francesa, y viene la teoría del cine de autor, pues de repente La Dama de Shanghai empieza a volver a pasar y a volver a exhibirse y a dar vueltas. Orson Welles, que prácticamente tenía la película olvidada, empieza a decir muchas cosas de la película, y entonces es cuando La Dama de Shanghai tiene su justo valor y finalmente se vuelve una película de culto. ¿Por qué? Porque es cine negro at his best. O sea, un personaje que sale de la nada, que nos va a estar contando la película en varias ocasiones, porque entra su voz como narrador, pero es una voz narradora triste, deprimida, derrotada, ese tono de narración tan rica del cine negro, y que es la historia de un hombre que no tiene ni un antes ni un después, cae en manos de esta pareja bastante perversa, donde incluso parece que el señor Bannister, que lo interpreta Everett Sloan, que ya lo habíamos visto en Ciudadano Kane, pues es una especie de viejo cuckold, ¿no? O sea, como que todo el tiempo le está empujando a su señora al marinero, y el marinero pues dice que no quiere nada con la señora, y la señora de repente le da la vuelta y el otro le da la vuelta, luego sale el otro pervertido, que además esas tomas que hace Welles del rostro sudado, ¿no? Y esos ojillos chiquitos y los cachetitos,
O sea, sí dan ganas de sonarle, por lo menos, ¿no? Pero sí, esto cae en manos de esta perversidad y el personaje, en vez de superarlo, se va enlodando cada vez más y más y más. Y bueno, la película tiene unos momentos verdaderamente sublimes como cine. O sea, realmente el corte original, que nunca vamos a ver tal vez, debe haber sido mucho más espectacular que esto, pero lo que quedó es maravilloso. La escena del acuario tiene una fotografía increíble, donde de pronto ya nada más son las siluetas de ellos contra los peces que están ahí y que dan ese sentido de animalidad que tiene la película. La parte de Acapulco, bueno, pues es muy salvaje al mismo tiempo, pero bueno, ahí se da ese diálogo maravilloso que dice el personaje de O'Halloran, ¿no? Cuando cuenta la anécdota de los tiburones que se comieron entre ellos, dice, y no había visto nada tan horrible como este picnic en el que me invitaron, ¿no? O sea, eso es la escena de Acapulco. Y también, pues bueno, otras escenas como por ejemplo el juicio que le hacen a O'Halloran, que es una burla al sistema judicial americano, porque todos los abogados son tranzas, todos los jueces son ineptos, hay una completa desconfianza en la justicia. Y claro, la escena cumbre del tiroteo en la Casa de los Espejos, que Orson Welles la había planeado para 20 minutos de la película, y que aquí se redujo a 4 minutos y medio, que es lo que dura el corte, y que empieza desde como esta casa de la risa donde él baja en el tobogán y luego se encuentran los dos personajes en la casa y se empiezan a disparar y se rompen todos los espejos y hay todo el montaje posible con los rostros, los perfiles y todo ello, y algo verdaderamente impensable para una diosa de Hollywood como Rita Hayworth, que la deja morir sola. O sea, Rita Hayworth, dicen los biógrafos de Rita Hayworth, que le cayeron muchos 20 durante la película. Y creo que el 20 más importante es que Orson Welles la quería completamente fuera de su vida, ¿no? Entonces, claro, como a una de las grandes figuras de Hollywood la dejas en el piso desangrándose y el otro se da la vuelta y se va. Entonces, claro, pues eso era algo muy claro de una relación que ya se estaba desmoronando desde mucho antes, porque pues una era una gran estrella y el otro pues es una creatividad incontrolable que llega finalmente a eso, ¿no? El diálogo final es maravilloso con él en la feria, saliendo como un perdedor, exactamente igual como empezó la película, y diciendo, ¿no? Este diálogo donde dice, quisiera no pensar en ella, pero me voy a morir tratando de olvidarla, ¿no? Y entonces camina en esa feria abandonada, después de todo lo que acaba de pasar acá en la casita de los espejos. Entonces, ese sentido de delirio, de ambiente enfermizo, de grandes momentos cinematográficos, porque sí, la película está como dividida en piezas muy importantes, en secuencias que Orson Welles tenía muy bien planeado cómo hacer, y por eso quedan como quedan en esa forma. Y la película es eso, es una visión muy enfermiza de la condición humana desde el punto de vista de un perdedor que nunca va a dejar de ser un perdedor y que cae en el juego de estos personajes, ¿no? Donde hay un montón de implicaciones sexuales, donde hay un montón de trampas y de juegos que el propio personaje no sabe cómo manejar, y a nosotros que estamos con él nos lleva a ese remolino que es la Dama de Shanghái. ¿Por qué es la Dama de Shanghái? Pues por una tontería realmente en la película, o sea, no pasa nada con lo de la Dama de Shanghái, porque ella no tiene nada de China, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que importan son esos personajes, ese perverso millonario abogado, esa guapísima mujer esposa del abogado, el amigo que quiere que lo suiciden. Entonces, eso es lo que hace tan enfermiza la película, y que con el paso del tiempo pues es uno de los mejores ejemplos del film noir y uno de los mejores ejemplos de lo que Orson Welles podía y sabía hacer. Lástima que pues bueno, finalmente esta megalomanía termina destruyendo la relación de Welles con los estudios, y bueno, finalmente pues lleva a un que veamos y sigamos conociendo hasta la fecha, pues una visión que es del estudio, no de Orson Welles. ¿Vale? Muy bien.
¿Qué quieren comentar de la dama de Shanghai? Adelante, Norman. Ay, pues está maravillosa. Hey, Nunca sí, la sí. había visto, digo, había visto cachitos de pasada mientras mi padre la veía en Ajá. algún momento en la tele. Pero fíjate que ahora que vimos Frankenstein, Sí, en el momento en que esta Elizabeth se quita el guante Ajá. con la criatura ahí, Ajá. luego pensé en Hilda, dije, es como o sea, es una Sí. especie de striptease del guante, ¿no? No Claro. me acuerdo ahorita del color del vestido de Hilda. Ajá. Pues era blanco y negro, pues era negro. Es que en Era el negro. cartel creo que En el cartel también es negro, el también es cartel, negro. sí. Bueno, sí. pero Ajá. ciertamente al ver la peli dije, ok, esto vendrá de Hilda, quién sabe, probablemente podría ser, porque es algo como muy icónico, ¿no? Del cine, Claro. ese striptease. Y pues a mí me pareció fabulosa esta cosa ominosa que está presente en la feria, en la casa esta de la locura, pues que es muy también de este ambiente del cine negro, ¿no? O sea, Sí, claro. tiene siempre esa cosa, incluso esta voz en off, oyes esta voz en off de Orson Welles y piensas también en Humphrey Bogart, ¿no? En Claro. esas voces en off donde él va contando todo lo que pasó en Casablanca y Entonces, eso y también a la hora de que destroza la oficina, Sí. dije, a este cuate le gusta destrozar Sí, escenografías, sí, porque de sí. Ciudadano Kane, o sea, el vuelo que se da ahí destrozando el cuarto, y aquí como por el estilo, no sé, todo va afuera. Ojalá que no haya sido ese el carácter cuando estaba enojado, porque... Es que por ahí podría ser, pero no, fabulosa, muchísimas gracias. Imagínate al director de arte, ¿no? Este es el set que va a destruir Orson Welles. Entonces armen todo y otro llega y agarra todo. Y a ver si todo. salía la primera toma, ¿no? Sí. Aquí todavía se ve bien Welles. Aquí Sí, todavía se ve pues, muy hasta bien. abre la camisa. No, anda ahí pelo en pecho, y marino y subiendo la acá. panza. Sí, no, pero los marinos no acarician, pues, o sea, es bastante rudo el personaje. Todavía se ve bien aquí Wells. Sí. Todavía se ve bien. Ella es, No, Rita Hayworth, le dedica unos shots ahí cuando está en la bahía de Acapulco en la piedra, que dices, bueno, o sea, son para cromos, o sea, son cromos lo que logra con Rita Hayworth, ¿no? Pero sí, ya después de ver la película, Rita Hayworth dijo, creo que ya esto se acabó, ¿no? Porque sí fue muy marcado que la transformó para la película, pero no en buen plan. O sea, era así como de, te traes el pelo largo, rojo, bellísimo, yo te lo voy a cortar y te lo voy a poner güero. Porque ella nunca se sí. podrá ver mal, pero No. Ciertamente el güero no es el que... No, digo, si le hubieras dejado la cabellera de Hilda, hubiera sido una sirena, o sea, increíble. Imagínate en la piedra. No, bueno, en la piedra hubiera sido maravilloso. Pero sí, entonces ese es el drama de Orson Welles, que su megalomanía, su gigantismo lo lleva a desesperar a los productores. Y él no entiende que está en una época de cine de productor. Si Orson Welles hubiera nacido 20 años después y le toca el otro cine, hubiera tenido una carrera mucho más lograda, ¿no? Porque todos son tropiezos. Me quitaron la película, me corrieron al final, no me respetaron el corte final. Esa va a ser la historia de Orson Welles, ¿no? Y digo, las imágenes, el guión, todo lo que es, no era para eso, verdaderamente no era para eso, ¿no? Pero bueno, pues ese va a ser el drama de su vida. No sé si alguien tenga algún comentario por allá, no, creo que no. Adelante. Nada más señor. me llamó mucho la atención que en esta película no se haga una referencia a la Segunda Guerra Mundial que acababa de terminar y que creo que en el 47 empieza el macartismo. El macartismo y que el le va a pegar a él. que le va a pegar a él. Y entonces toda esa época hasta la caída del muro de Berlín, todas las películas de este género, y las de espías y las de guerra, tenían una referencia directa a ese bipolarismo.
claro, a esa influencia de un bloque contra otro. claro. Y me extrañó que esta película que Ajá. está casi en el inicio de esa Uh-huh. Bipolaridad, pues no se haga una referencia directa. Bueno. Pero nada más otra, maestro. Sí, sí, sí. Hay un libro que por cierto no he leído, pero a partir del comentario que acaba usted de hacer, Sí. casi estoy seguro que se refiere a eso que acaba de comentar. Es La traición de Rita Hayworth, de Manuel Pickwick. Ah, ok, Entonces yo Push, me okay. imagino que es respecto a que la forma una de las compañías y ella se pasa a la otra. Algo de eso creo que Sí. debe tratar el libro de Manuel Pickwick. Bueno, igual y es este momento donde acepta que Orson Welles le haga todas esas cosas, ¿no? Sí. Tal vez. Ahora, la primera pregunta. No tiene una referencia directa a la guerra. En primera, la novela es de antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no hay una referencia. Todo ocurre en Estados Unidos, entonces no hay mucho que decir de eso. Pero sí, el tono de La Dama de Shanghai es un tono muy, muy desencantado. Todo el cine que se hace a partir del 46, buena parte del cine americano y algunos otros ejemplos, es un cine que tiene que ver con este ánimo de, oye, acabamos de pasar por un periodo histórico realmente de terror. Ahora podemos volar una ciudad y matar a 110,000 personas en un minuto con un arma que ayudó a crear el doctor Oppenheimer. Ya es una realidad. Y del otro lado tuvimos uno de los peores fracasos de la historia, que es el Holocausto. Entonces, no por nada el cine empieza a presentar estos personajes en la posguerra, empieza a presentar estos personajes o muy desencantados o muy hijos de la chingada, porque ya no hay, o sea, ¿cómo me voy a agarrar moralmente a un mundo donde puedo volar a 100,000 personas en un minuto? Ya qué importa, ¿no? Por ejemplo, en México hay una película que es, y usted la conoce seguramente, que es En la palma de tu mano, de Roberto Gabaldón. Toda la introducción que hace el personaje de Arturo de Córdoba, de el profesor Karim, que es este chantajista tramposo que se hace pasar por lector del futuro, es una reflexión de cómo al mundo se lo puede llevar la chingada al mínimo minuto. Entonces, ¿para qué vamos a ser seres morales si en algún momento nos van a volar a todos? Y este personaje es de esos, o sea, el personaje parece que sale de una cloaca, entra y hace todo su relajo y luego va de regreso a la cloaca. O sea, me voy a pasar la vida olvidándola. O sea, el cuate mismo se preparó su tumba y en esa misma se va a enterrar. O sea, ese es el sabor del gran cine negro. Las grandes obras del cine negro vienen justo en la posguerra. Y Orson Welles va a acabar haciendo la película que cierra la etapa clásica del cine negro, que es una película muy terrible, que se llama Sombras del Mal, que vamos a ver en 15 días. Touch of Evil. Ahí sí la maldad es absoluta. La basura humana es total. Incluso Orson Welles ya está sumamente deteriorado físicamente y él forma parte de esa misma podredumbre moral de la película. Entonces no hay una referencia directa, pero finalmente el tono de La Dama de Shanghai tiene que ver con la posguerra y efectivamente, ya que sacó usted el tema, Orson Welles va a salir afectado por la cacería de brujas. No lo mandaron a llamar, declarar, ni mucho menos, pero Orson Welles lo que hizo fue irse a Europa, porque sabía perfectamente que en Estados Unidos, hasta que no se calmaran las cosas, él no iba a tener un lugar. Porque Orson Welles, acuérdense, los inicios en los años 30, Orson Welles promueve el teatro obrero, promueve el arte obrero, está muy cerca del Partido Comunista. Entonces, cuando viene esta involución ideológica de los gringos que los lleva al macartismo, Orson Welles ni pregunta, dice con permiso, además a mí ya ni me quieren. Y entonces viene una etapa europea donde va a estar brincando entre Inglaterra y España y Francia y se la va a pasar así y logra hacer películas muy importantes. Realmente de las que vienen que vamos a ver solamente una película más en Hollywood, que es Sombras del Mal, precisamente, pero vamos a ver el Otelo, que filma en Italia y en Francia, y vamos a ver Campanadas a la medianoche, que filma en España,
y vamos a ver el proceso que filma en Francia. No le quedó de otra más que volverse un cineasta internacional y un cineasta que filmara donde el sistema de estudios no pesara tanto como Hollywood, porque no se pudo llevar con él. Ay, sí, ni modo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Ana. Me gustó mucho, no la había visto y bueno, a lo mejor no es lo que Orson había grabado, no sé cómo habrían sido 2 horas 40 o 50, pero me Sí. gusta mucho cómo después del juicio, a que entra ahí como la comedia bien extraña con la señora riéndose ahí las jueces y el abogado representándose y preguntándose y Sí, todo esto, de pronto sí, sí. agarra un ritmo súper vertiginoso, y Sí. llegamos al teatro y todos están hablando en chino y ella habla en chino. Se hizo genial eso. Hasta lo de la casa ya de la risa, ¿no? De la locura. Ajá. Me gustó mucho cómo fue el ritmo cambiando, o sea, Sí. pasó a otra cosa al final. Sí. Y pues las cosas extrañas me gustaron. El picnic que parecía la noche de Janitzio ahí. El picnic acapulqueño estuvo muy raro. Pero Era como inauguración de festival de cine, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo? Sí, parecía un show así. Pero me encantó que por ahí se escuchó mamá el taco y la enchilada y se escuchó tortilla y enchilada. Ya Sí. Sí. Y también pensé, o sea, Rita, qué clavadazo se aventó, Y pensé, Sí. y fue ella, no era un stunt. No, Era es ella. Es Y ella. estaba, como me impactó mucho, estaba chismeando y encontré que, bueno, todavía la apreciaba porque le contrató también a un tipo que nadara y que estuviera ahuyentando las barracudas para que No se la no van se a le comer. Sí. Y hay diálogos que me gustaron mucho también, me gustó la película, pero sería Qué genial padre. poder ver lo que él grabó. Ojalá algún día dentro de una lata de crema Nivea aparezcan 40 minutos que cortaron, ¿no? Qué De la increíble dama de es Tomás, Shanghái. cuando empieza a entrar Sí. ya él en el monólogo y de descubrir qué está pasando y entenderlo, es cuando está entrando a la casa de la risa de la locura. Y esas tomas así con las sombras y la caída y todo está fabuloso. Sí, no, es fabuloso realmente. Hay varias películas que hacen referencia a la dama de Shanghái, sobre todo la escena de los espejos. La que más lo hace, incluso lo repite prácticamente plano por plano. Si vuelven a ver Un misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen, al final de la película Diane Keaton y él caen en la casa de la risa y hay el viejito y la viejita que eran amantes y que despacharon a la esposa y los dos se disparan adentro de una casa de espejos. Entonces es un homenaje directo a la dama de Shanghái porque dice Woody Allen que era de las escenas que lo fascinaron de niño, ¿no? Verlo en pantalla grande, todo eso. Igual. No, sí, pero por ejemplo, esos manglares donde andan ahí en Acapulco, ¿no? Y todos los bichos. Sí, no, o sea, hora de haber un Walmart ahí, supongo, ¿no? Pero sí es una película muy rara, el brinco de San Francisco a Acapulco y luego otra vez San Francisco. Acapulco es completamente salvaje, ¿no? O sea, no hay nada. Y uno como Sí. mexicano dices, wow, Speedy González ahorita va a ser. Sí, ¿no? Tú esperas ver la banana, esperas ver el Ritz ahí, y dices, no, aquí no había nada. Imagínate que a Acapulco les tocó, debe haber sido increíble, ¿no? Sí, pues ella le dice, Sí. estamos, ¿ya dónde quieres que vayas? Este ya es el lugar más remoto, ya Es el fin del mundo, Acapulco, ¿no? Sí, acuérdense que siempre el cine negro tiene algo muy constante. Todos los criminales, cuando después de que van a cometer el gran robo, se van a ir a vivir a México, ¿no? Entonces, hasta en Sueño de Fuga, al final de la película se quedan de ver en Zihuatanejo, ahí se quedan de ver en Zihuatanejo, pues porque nosotros somos el paraíso fiscal, el paraíso de la justicia, aquí no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, sí. ¿En cuál? En Cadena Perpetua. Ajá. Cuando Morgan Freeman. Sueño de Fuga, sí. Es Sueño de Fuga, sí. Cadena Perpetua fue en España, como se llamó. Ajá. Porque aquí tenemos la cadena perpetua del maestro Ripstein. Cadena perpetua. Pues Sí. esa película se encuentran exactamente En Zihuatanejo, siempre vienen a dar a Zihuatanejo. Ayer estaba viendo, antier estaba en una clase viendo Descalzos en el Parque con Robert Redford
y un personaje se liga a la mamá de Jane Fonda. Dice, si no nos encuentran en el departamento, búsquennos en el Hotel del Prado, habitación 703, Ciudad de México. O sea, aquí podías hacer lo que quisieras, ¿no? Allá no puede. Howard Hughes sería. Howard Hughes acabó acá, Acabó Johnny en Weissmuller también. acabó en Acapulco, Lola tenía su bungalow en Tijuana también. Chaplin se venía a casar aquí a México y ya luego se regresaba, ¿no? Entonces, sí, somos algo muy especial. Somos algo muy especial. Muy bien, pues bueno, cartelera de la semana entrante. El sábado, 5 de la tarde, tenemos, siguiendo con Orson Welles, tenemos Otelo. Vamos a ver una aproximación a Shakespeare, extraordinaria versión que van a ver del Otelo shakespeariano, protagonizada, dirigida, escrita, editada, todo por Orson Welles. Y mañana tenemos Diane Keaton. Mañana les decía yo que vamos a ver la película maldita de Diane Keaton, Buscando a Mr. Goodbar, una película que confrontó mucho al público de la época, sobre todo por el retrato que hace del personaje femenino, Diane Keaton. Entonces eso es mañana, el próximo sábado es Otelo y el domingo pues nos toca ver una obra maestra de Woody Allen. Tenemos que volver a tocar a piso con Woody Allen para ver Manhattan, que tiene años que no se ve en pantalla grande, así que el próximo domingo a las 5 de la tarde pues los esperamos para ver esa obra maestra. Mañana Buscando a Mr. Goodbar, entrada libre, 5 de la tarde, corran la voz y pues si nos acompañan acá nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias.